El nombre de Johnny Ventura está unido indisolublemente a la alegría del pueblo dominicano, pero también y desde siempre a sus luchas sociales y políticas, desde aquel abril de héroes en 1965 hasta aquellos 7 días con el pueblo, con su carbonero y su homenaje a Mamá Tingó, cuando rendir homenaje a los mártires de nuestra democracia significaba poner en peligro la vida. Eran otros tiempos y eran otros los traidores. Dios quiso que el caballo se nos adelantara en el viaje definitivo, pero en este adiós no puede haber espacio para la tristeza, no, sino para la alegría y el agradecimiento por aquellos amores de verano que gracias a su música pasaron de las palabras a los besos, en el bosque de Baní hace ahora 1000 años, o en el jet set de la independencia de hace apenas 7 primaveras. Con Papá Ventura siempre ocurrió lo mismo. El artista eclipsaba al dirigente político. Su orquesta y una tarima lo convertían en el dios de los felices, en lo que siempre fue la industria nacional de la alegría. Queda entonces aquí nuestro homenaje a Johnny Ventura y todo el cariño del mundo a su familia, pero muy especialmente a doña Josefina, a su Gina, mami Gina, a la esposa, madre, mujer y compañera que con su amor sin límites lo convertía cada día en un mejor ser humano. Te nos adelantaste, Papá Ventura, pero pronto nos encontraremos en la pista de bailes del jet set que está situada exactamente a la izquierda del roble que hay en el paraíso, a la derecha del paraíso al que ya perteneces. Ay, Ventura, y gracias, gracias por tanto. La que sigue es una entrevista, una conversación íntima, humana y fraterna, realizada en 2014, en diciembre exactamente, un diálogo de un admirador nada objetivo a este duende de nuestra felicidad y la del pueblo dominicano, que fue Johnny Ventura. Y gracias, gracias, gracias por tanto. Posiblemente no exista un dominicano que haya sido tan importante y tan fundamental para la alegría de sus conciudadanos. Me quedo con esa y doy la bienvenida a aquel señor que en mis años de locutor de 5ª categoría, porque no había 6ª, le decíamos la industria nacional de la alegría, porque lo es. Mi respeto, maestro. Gracias, Pablito. Yo soy gusto. que me siento altamente honrado de estar contigo en tu programa, cosa que anhelaba desde que tú empezaste a hacer este tipo de programa. Yo decía, ¿cuándo es que Pablo me va a invitar? No. Corrección inicial. Es que usted viaja demasiado. Es verdad. No, Ciertamente, no. verdad. Pero me siento muy feliz de estar aquí. Esa parte, la vocación de Johnny Ventura para la alegría, tanta que la ha irradiado a los dominicanos y por eso un lugar especial por tantas cosas. ¿De dónde viene ese optimismo? Yo puedo y siempre voy hacia adelante, toda una vida. Hogar. En casa siempre hubo el deseo de superación, en casa siempre hubo mucha alegría, desde mi abuelita, que era lavandera, mondonguera, pero con mucha alegría, con mucho entusiasmo, y eso lo fue transmitiendo a sus hijos, a sus nietos, y somos una familia realmente así. ¿Cómo se logra? Ustedes son, decíamos, fuera del aire, que uno comete el error cuando los entrevistados llegan, ponerse a conversar cuando uno los quiere mucho, entonces hace medio programa afuera. Pero hay una cosa que los psicólogos llaman resiliencia y que a mí me llama la atención, porque hay una generación donde está Johnny Ventura, Corporán, Joseito Mateo, que es como una especie de tío mayor de ustedes, porque es bastante mayor de ustedes. El abuelo de Johnny Ventura es Joseito Mateo. Sí, pero ustedes son una generación de muchachos muy, muy humildes que todos suben y logran lo difícil, y si no lo sabe usted, que es mantenerse. ¿De dónde viene esta resiliencia de ustedes, esa capacidad para sobrevivir, triunfar y mantenerse con dignidad? Yo pienso, Pablito, que viene justamente de esa base familiar. Dentro de ese mundo de alegría habían muchas restricciones también. Es decir, tú tenías que escuchar a una Virginia, mi mamá, advirtiéndote que tú no puedes hacer nada que no pueda salir en la prensa.
Entonces, ese tipo de costumbre de vivir con estrecheces, pero con un marco de decencia, de prudencia, el ejemplo de ellas enseñándote a trabajar, porque no era que te decían trabaja, es que ellas trabajaban. ¿Y ustedes sabían de dónde salía el dinero? Mira esto, de la comida. Por eso yo digo que hoy en día cada granito de arroz que se comen mis hijos saben de dónde viene, ¿entiendes? Entonces, esa vieja abuela mía, con sus dos hijas, Lala y Virginia, cruzando desde San Carlos hasta por la barquita para ir en las madrugadas a Villamella, a buscar mondongo para venir a lavarlo y hacer desayuno por la mañana para venderlos ahí. En ese mundo es que nosotros nos criamos, pero sin opciones. Es o te portas bien o te portas bien. ¿Temperamento fuerte tenía Sí, la doña? sí, muy fuerte, muy fuerte. Es más, nosotros decíamos que era excesivamente fuerte y hoy doy gracias a Dios que fue tan fuerte. No, claro, claro. El truco, hablemos del truco de la permanencia, porque es difícil triunfar, pero bueno, triunfé. Yo doy aquí el testimonio de que en el año 79 yo fui por unos asuntos estudiantiles a Nueva Siberia. Oye, ¿dónde? Sí. Y el único dominicano que, ni siquiera don Juan Bosch, del único dominicano que a mí me hablaron, fue de Johnny Ventura. Y a mí se me quedó eso, digo, ¿cómo? Pero se cantaba con Padre Pedro Juan, Sí. el merengue, y el nombre que a mí me dijeron fue el de Johnny Ventura. ¿Por qué? ¿Cómo se ha logrado esta permanencia? Y además con tanta dignidad, con tanto cariño de la Fíjate gente. que todas esas personas que tú mencionaste antes son de la misma escuela, primero, de los mismos tipos de hogares, y segundo, que no triunfamos de 0 a 1000. Fue una carrera peldaño a peldaño, o sea, construida día a día y alcanzada en base a superar escollos permanentemente. Entonces, eso nos ha permitido conocer la vida en toda su profundidad, no envilecerse, no envanecerse, entender, en mi caso particular, yo vivo de una profesión que me hace siervo de los demás, es decir, yo vivo del favor de los demás. Nadie está obligado a querer a Johnny Ventura. Me quieren porque me quieren. Entonces yo vivo agradeciendo eso y amor con amor se paga. Pero hay un elemento bien atrás. Pero la preparación es fundamental. Yo siempre insisto en que si tú vas a ser vendedor de guandules, trata de prepararte en eso para ser el mejor vendedor de guandules. Entonces, es lo que nosotros hicimos, ir a la escuela de canto, de música, prepararnos para esas cosas. Que eso es algo que quizás es bueno insistir y rescatar, la formación de ese Johnny Ventura, que no, incluso luego que viene el triunfo, se sigue formando, porque yo tengo entendido que ya hace sus arreglos, o sea, ha habido... Bueno, yo empecé en el año 64 a hacer arreglos. A hacer arreglos. Tratando de poner en práctica lo que aprendí en la Escuela de Canto y Música. Yo tuve muy buenos profesores, como lo tuvieron todos los muchachos de la época que fueron a esa academia, pero yo venía de mucha hambre, de mucha miseria, y cuando a mí se me dio esa beca, además subvencionada, para mí fue una varita de salvación. Yo vi la gran oportunidad ahí, y entonces aproveché al máximo esa educación de esos profesores. Johnny Ventura y su combo show en aquellos años, la agarradera, ¿de dónde sale? ¿Por qué hay esa ruptura entre el señor que se pasaba con la orquesta de Alberti, por ejemplo? Yo venía de la de Papa Molina. Entonces la gente bailaba muy bien. De repente esta visión, porque en la música popular dominicana hay un antes y un después de Johnny Ventura. ¿Por qué? ¿De qué manera Johnny Ventura le sale este asunto de convertir en artistas más que en ejecutantes de un instrumento a ese equipo suyo y él mismo? Eso viene de lo siguiente, es decir, yo era un crítico y tú sabes que cada cierto tiempo llega una generación que impone sus cosas. A mí me tocó encabezar esa generación de jóvenes que criticaban a los viejos, es decir, orquestas muy buenas, maestros muy preparados, como lo hemos tenido en República Dominicana, pero yo veía tocando un merengue alegre y como que no estaban ahí. Y como si no estuvieran
la música y lo visual no tenían nada que ver, ¿no? Entonces, criticando eso, empezamos a hacer nosotros lo diferente. Bueno, todos vestidos de negro siempre. Nosotros decíamos, pero es un mortuorio que vamos a un... Entonces le pusimos colores a eso y conseguí un grupo de muchachos tan atrevidos como yo que se decidió a hacer esas cosas. Pero los inicios siempre son duros. ¿Qué ocurrió cuando de repente viene el morenito y se aparece con otro morenito? Saludo a Pablito Barriga y comienzan a hacer estas cosas. ¿Qué es esto? Mira, si hubiese sabido que venía para acá, te traigo periódico de la época. Johnny Ventura, el destripador del merengue. Por ahí, para que tú entiendas, de ahí para allá. Tuvimos que soportar cosas, pero justamente por no ser improvisado, por venir de la escuela, sabíamos lo que estábamos haciendo. Los muertos de su felicidad, esos amigos, como decía Umbral, los escasos y veraces amigos que a uno le quedan y no le sobran. La gente que recuerda siempre, que han sido fundamentales en la vida artística, pero también profesional, familiar, los muertos de su felicidad. Tengo mucha gente. Acuérdate que si lees mi libro vas a ver que yo hablo de que mi vida no fue como tan casual. Fue como una conjunción de ladrillos que se fueron uniendo, que se fueron construyendo. Yo tuve la dicha de tener muy buenos maestros en todos los órdenes, de tener muy buenos amigos. Johnny Ventura, el artista, justamente fruto de la amistad, es fruto de dos muchachos, Sergio Jiménez y Andrés Araujo, que vieron en mí en la escuela que yo actuaba y cantaba y bailaba y brincaba, pero sin ánimo de ser artista. Yo lo que quería y estudiaba para ser arquitecto. Ellos vieron al artista y son ellos que me llevan engañado a un programa de televisión, de radio para que yo cantara. Y así es que empieza el asunto. O sea, no era que yo soñaba con ser artista, yo, producto de esa alegría de la casa, que era artista, bailaba y cantaba y brincaba, pero yo no soñaba con ser artista. Es más, te soy honesto, estaba en un instituto mixto, hembras y hombres, y yo tratando de hacerme simpático ante las muchachas en las veladas que hacían en la escuela, hacía de todo. Era animador, era el que contaba los chistes, era el que bailaba, el que brincaba, yo hacía de todo, declamaba. Y entonces ahí ellos descubren el artista. Pero vienen los tiempos difíciles, vamos a comenzar, perfecto. Vienen los tiempos difíciles, yo todavía soy Juan de Dios. Vamos arriba. Pero dentro de ese marco de estrecheces empieza a florecer la vida. Entonces, lo que sí yo fui lo suficientemente astuto para aprovechar cada una de esas oportunidades y sacarle el máximo a ella. Es decir, cuando yo veo que es de canto y música que voy que por ahí que entonces me voy a la escuela a prepararme de canto y música. A mí me gustaba la locución, entonces concomitantemente hago locución. Es decir, yo me voy preparando en ese sentido y fíjate que aún después, ya adulto, yo había hecho mi bachillerato ciencias físicas y matemáticas, porque los bachilleratos en aquel tiempo tenían apellido. Que era algo apellido. Más que una maestría de las de ahora. Ajá, Así es. Pero cuando yo veo que tengo que escribir canciones y componer, entonces vuelvo y hago otro bachillerato en filosofías y letras. Es decir, yo quiero ser lo menos empírico en cada una de las cosas que hago, y ahí es donde va pasando eso. En el trayecto yo voy consiguiendo amigos y voy consiguiendo asesorías y escucho, observaciones, ¿entiendes? Entonces son todas esas cosas juntas que tú vas enladrillando y construye un edificio, si le pudiéramos llamar, que se llama Johnny Ventura. Sí, pero sale el Combo Show, vienen también los problemas, no se puede triunfar sin enemigos, es una tristeza no tener en cualquier medio. El avanzar implica reconocimiento, implica también la envidia, los derrotados que decía el maestro Jackie, los derrotados del triunfo ajeno. Lo derrotados que decía Jackie, justamente, mira, nosotros empezamos a tener problemas. ¿Por qué yo arreglo? Porque de repente los arreglistas de la época, ante el triunfo de nosotros, ya no tienen tiempo para arreglarme. Entonces yo decido probar si lo que he aprendido funciona. Eso me permitió
sin proponérmelo, hacer una escuela musical que es el legado que dejo. Una cosa que si la música mía, la que arreglo yo, suena y tú sabes que sin yo cantar ya te sabe Johnny Ventura. Es lo primero. Gracias a Dios que me dieron esa oportunidad. Segundo, las críticas me forzaron a prepararme cada día más. Yo llego a Nueva York por primera vez en el año 67. Ya Mario Rivera, destacado músico saxofonista nuestro, está en Estados Unidos. Éramos amigos del barrio, el hijo de Pedro el Cariñoso. Entonces, lo primero que yo hago al saludarlo es decir, no hay aquí un lugar donde vendan métodos de música popular, porque todos nos preparábamos en música tradicional, armonía tradicional, pozole y el lava. Y tú sabes que hay un divorcio total entre la música popular y la música culta, como dicen. Entonces él me lleva a un ventorrillo, vamos a decir una librería nada más que de música, donde vendían tinta de música, pluma de música, papeles de música y métodos y libros de música. Entonces ahí consigo dos que fueron fundamentales. Un método de Don Sebesky, que le llamaban -1. Yo compro menos saxofón alto, porque el instrumento que yo tocaba en esa época. Entonces, eso me sirvió de mucho. Y me consigo un método de Russell García, que es un compositor mexicano que hace un método de música popular. Yo venía escribiendo y yo venía doblando en esquina, que decía no dobla a la izquierda, pero yo doblaba musicalmente hablando, sí, porque era lo que yo sentía en ese momento. Y ese método de Russell García, cuando tú abres, en la contraportada, lo primero que dice es que para hacer música popular hay que estar preparado y dispuesto a romper las reglas de la armonía tradicional. Yo empecé a brincar. Sí, porque lo que me criticaban a mí era lo que él estaba validando. Entonces yo con eso vine y les regalé a gente que yo sabía que me criticaba. Le dije, mira, maestro, le traje este regalito. De ahí sale lo que todavía hoy conocemos, todavía no se baila con nadie como se baila con la banda de Johnny Ventura. Pero si seguimos con la música, vamos a dejar de lado dos temas fundamentales. Uno de ellos, con ese debemos iniciar. Pero hay otro, y es la tentación terrible de la política. Hubo un amigo, se llama José Francisco Peña Gómez, que logró lo increíble. Se dio Johnny Ventura la tentación de la política. Hablemos de política. Como pudo decir un poeta de la belleza de una mujer, que era una tentación inapelable en asuntos de la amistad y de la política, la verdad es que fue una tentación inapelable cuando el doctor Peña Gómez trató y logró de llevar a este dominicano sin igual a la política, y lo logró. Hábleme de esa transformación, de ese convencimiento, Peña Gómez versus el caballo mayor. Recuerda que la amistad de Peña Gómez y yo empieza en la Escuela de Locutores, donde estábamos todos juntos en la Escuela de Locutores. Ahí empieza una bellísima amistad que perdura todavía. Yo le guardo el mismo cariño, el mismo respeto y la misma admiración a José Francisco Peña Gómez. Tocando en el Conde un día, yo tenía como 3 años que no veía a Peña, y entonces ya el PRD estaba en República Dominicana, en el Conde 13, y nosotros tocábamos en el Conde, los sábados tocábamos de 2 tandas, y entonces cuando toco el primer set a las 10 de la mañana, digamos que a las 10:45 bajamos al Conde, sábado en la mañana, que era lugar... El Conde era el centro, centro de la ciudad, era por donde paseaban todas las mujeres, y nosotros bajábamos del segundo piso a contemplarlas y a verlas pasar. No se decía entonces, saludos. Venían todo tipo de piropos, que Dios bendiga lo que ven mis ojos, sí, todas esas cosas. Han cambiado los tiempos pasados. Bueno, Peña Gómez viene y nos dimos un abrazo. Tú estás metido, el asunto. ¿Y cuándo te inscriben en el partido? Digo, cuando tú quieras. Ahí nos va ahora. Y nos fuimos caminando 2 cuadras frente al Parque Colón. Ahí me inscribo, 14 de abril de 1962. Sí,
ahí usted se inscribe en el PRD, pero la carrera de Johnny Ventura es el arte y sigue su carrera artística. Pero los afectos, muy ligada a Peña Gómez y muy ligada al partido. Sí, pero no la participación directa, porque aquí tenemos que hablar de 7 días con el pueblo, Sí, y Mamá sí, Tingó. Sí, pero era el artista del lado de las necesidades y los problemas del pueblo. Sí, yo creo que usted me lleve a la parte de donde Peña Gómez convence a Johnny Ventura a asumir una posición político-partidaria, militante y hasta una candidatura. Tengo que decirte previamente que ya yo era dirigente del PRD, o sea, yo no era simple militante o simpatizante, yo era miembro del comité del distrito, ya había sido secretario general del distrito, todas esas cosas que mucha gente ignora. Peña Gómez me propone, el primero, ser diputado. Yo participaba en política como en aquellos tiempos que la política era muy romántica, era pura patria, donde nosotros dábamos la vida por el país, donde se y daba entonces, y no se recibía. Y cambiar el orden de cosas que había en República Dominicana. Entonces, eso es lo que me va envolviendo en la política, al lado de mi amigo, quien yo aspiraba que fuera presidente de la República. Es decir, yo tengo un compromiso conmigo de ayudar a que él llegue a ser presidente de la República, porque conocía su pensamiento, sus aspiraciones, sus propósitos, y yo me comprometí con esas ideas. Entonces, en cierta ocasión me propone una diputación. Yo recuerdo los Ese fue el primer cargo público. Entonces, ahí es que yo quiero llegar. O sea, porque la militancia de Johnny Ventura se conoce, el PRDismo de esa época se conoce. Es que hay un momento en el cual Johnny incluso sacrifica la carrera, porque yo recuerdo, corríjame, que no faltó a una sola sesión. O sea, oye, Johnny Ventura con la cantidad de trabajo. Falté a una, pero llegué. Yo no aspiraba a cargos ninguno, porque no eran mis aspiraciones. Pero en ese momento, acuérdate que ya venía de por medio la muerte de don Antonio, el PRD tiene fraccionamientos, hay que solidificar y ganar las elecciones en el 82, y Peña prepara una boleta en la que él se lanza como candidato a síndico, sí. Jacobo como senador, lleva a Johnny Ventura y a Hugo Tolentino Dip. Y a mí no se me olvida nunca esa página. Y entonces era Jorge Blanco el candidato presidencial, y ganamos abrumadoramente la capital. Fue una sorpresa para la gente que no conocía de mi ligazón al PRD que yo apareciera en una boleta. Incluso algunos PRDistas, cuando Peña me propone como candidato, no gané por unanimidad, es decir, él me lanzó a las bases y tuve 3 votos en contra. 3 inconscientes. 3 votos en contra. Eso, ¿y dónde está? Que fuiste tú, pero fuiste tú. Para que tú sepas. Bueno, pasa ese periodo de diputado, Peña síndico, yo soy diputado, con Aridio García de León me manda a buscar un día, sí. Me dice, mira, yo necesito lanzarte como candidato a síndico para que tú seas que me sustituya. Acuérdate que estaban los líos, que si Vincho lo acusaba de que vendió las chatarras y todas las cosas, él necesitaba a alguien de su confianza que manejara lo que venía. Y yo no podía porque yo tenía muchos compromisos internacionales, ya diputado, 3 días por semana, era más suave que meterme 7 días a la semana a trabajar. Entonces yo le dije que no podía, y él me dijo que tú tienes que ir en la boleta como quieras. Entonces me pone en la boleta como candidato a vice, no era vice síndico, era suplente de síndico en ese momento. Sí. Y vendimos la campaña con Fello Suberví, 2 síndicos por 1, qué sé yo, ¿te acuerdas? Sí. Y después, posteriormente, yo soy el candidato del PRD a síndico. ¿Por qué ocurre eso? ¿Tú crees que yo aspiraba? No. Es que se divide el partido, Jacobo con un partido, Peña con el otro, y Peña me dice un día, los aspirantes a síndicos tradicionales del PRD no se postulan, no puedo inscribir el partido sin candidato, yo te voy a poner a ti, no, está bien, ponme. Pero la verdad que Johnny Ventura era débil con Peña. Mira, sea, había un cariño. No, y además yo creía y sigo creyendo, en José Francisco Peña Gómez. Uno de mis problemas con el PRD fueron justamente cuando yo vi que no solamente dejamos el cadáver en el cementerio, llevamos toda su documentación y la dejamos ahí. El PRD no ha sido capaz de tomar ese pensamiento, porque Peña no hablaba, Peña escribía todo.
Peña dejó grabaciones, Peña dejó libros con su pensamiento y lamentablemente no se asumió. Johnny Ventura, Partido Revolucionario Dominicano. El éxito artístico de Johnny Ventura ha sido de tal magnitud que a veces a uno se le hace difícil reconocer lo que ya hemos hablado y recordado aquí, el militante desde el 62, diputado, síndico, suplente a síndico, el que ha acompañado al pueblo dominicano en tantas luchas, mamá tingó, caramba, 7 días con el... De repente, su partido, su instrumento político desde el año 62, uno lo ve que popularmente se diría que para lo que alumbra apagado es que luce. Así es. Se divide y no bien se ha dividido, se crea otra cosa y no se ha creado del todo, yo también está dividido. O sea, ¿qué puede explicar el deterioro del PRD y lo que eso ha afectado a la vida política? Porque el PLD se muere de éxitos y eso no es bueno. Siempre he dicho que una democracia con una sola cosa que parezca un partido no anda bien. La lectura política de este drama. Partido Revolucionario Dominicano fue la escuela de la democracia. Justamente en manos de José Francisco Peña Gómez, porque si tú miras hacia atrás, el PRD se funda en el 39, pero mientras estuvo el profesor Juan Bosch fue el presidente del partido y fue el candidato, ¿entiendes? Hasta que él estuvo. De ahí en adelante empieza una democracia mucho más amplia y mal interpretada por los compañeros. No supimos distinguir entre lo que era democracia y lo que era revolucracia. Nos especializamos en abajo el que suba y el PRD se constituyó en un excelente partido de oposición, pero un partido difícil de entender cómo se dividía tan fácil en el gobierno. PRD, oposición del PRD permanentemente. Y eso pues lo ha llevado a donde está hoy en día, para nosotros que le dimos 40 años de nuestra existencia, y puedo decir que mucha parte de los bienes que pude haber conquistado en mi vida los deposité ahí, porque es bueno que la gente sepa que, y recuerden los PRDistas más viejos, que yo dirigí campañas en la capital, pero yo reto a cualquier PRDista que hurgue en los archivos contables del PRD a ver cuándo se le asignó a Johnny Ventura un solo centavo para dirigir esa campaña. El PRD nunca supo de dónde yo sacaba el dinero y no perdí una sola. De las que yo dirigí no perdí en ningún momento, para que tú entiendas. Entonces, mi problema con el PRD viene a partir de la muerte de Peña Gómez, que previamente Peña Gómez quiso que yo fuera el síndico y yo no podía para ese tiempo. Se van los compañeros a una convención, hay 3 ganadores y al final Peña Gómez se va conmigo como vicesíndico y ahí empiezo a tener problemas. ¿Por qué tanto olvido? Bueno, porque yo heredo a Peña Gómez en ese puesto y mucha gente no entendió que yo fui a ayudar. Entonces se me hace la vida imposible, como es la costumbre, y yo tuve que portarme como un hombre y mandar mucha gente para donde se manda ahí la gente mismo, que no... para ahí mismo. Sí, exactamente. Entonces, pero ¿por qué tanto olvido de la memoria de Peña Gómez, incluso ya muerto? Incluso ni siquiera hablo de sus libros, que todo lo escribía, no, hablo de sus discursos. ¿Por qué tanto olvido a lo que es la insignia? Porque el profesor Bosch se va y ya forma su otro partido, y Bosch es el PLD, tiene el mérito histórico de su formación, pero el símbolo del PRD es Peña Gómez. ¿Por qué tanto olvido? Le pregunto a Johnny Ventura, el político, pero también el amigo de José Francisco Peña Gómez. Justamente es de las cosas que me sacaron del PRD. Yo soporté 4 años en el ayuntamiento, 2 años gobernando Leonel Fernández y 2 años Hipólito. En mi libro van a ver todos los detalles, pero es bueno que tú sepas que yo iba donde Diandino Peña porque el barrio tal me pidió algo, que el ayuntamiento no tenía dinero, y yo le decía, y yo llegaba a obra pública sin cita, y Diandino me recibía, le decía, tengo este problemita, y lo resolvía y no ponía letrero.
Yo que lo prometí, mucha gente creyó que lo hice yo, o que lo hizo el ayuntamiento, para que tú entiendas. Claro. El presidente actual del PRD nunca me recibió como secretario de Obras Públicas, o más bien me recibió una vez de manera forzosa y forzada, porque el presidente Mejía lo llamó para que me recibiera. ¿Pero por qué? Y me recibió parado, después que me puso a esperar mucho tiempo, diciéndome que te mandé entrar, pero nada más para que sepa que vamos a tener que poner otra cita porque yo tengo que salir ahora. Después que me había citado para ese día y a esa hora, para que tú entiendas. No, pero la razón de eso, ¿por qué? Él dirá, alguna vez dirá. Entonces, pero no se imagina Johnny Ventura por qué el ministro secretario de Estado, él dirá, Vargas dirá Maldonado, alguna da vez ese trato, porque incluso vuelvo al Johnny Ventura, la gloria del arte. O sea, yo puedo tener una posición, qué sé yo, soy reformista y no estamos de acuerdo. Sí, pero hay un respeto. Es como que tú me hables de López Balaguer, o sea, pero yo te voy a decir más. En actividades de obra pública en la capital, sí, buscamos los periódicos en tiempo de Diandino y de Leonel Fernández, y tú me vas a ver en la mesa presidencial. Y las actividades que hizo Obra Pública en el gobierno de Hipólito con ese señor en la Secretaría de Obras Públicas, Johnny Ventura está en el público. Nunca se me dio una silla. Celos por la amistad con Peña, No, porque los dos eran muy amigos de Peña. Celos no puede ser, porque Peña tenía muchísimos amigos que no me celan, que no me celaron nunca. Y que porque Peña tenía su debilidad, seguimos siendo grandes amigos. Sin embargo, si tú revisas, vas a ver que los amigos más entrañables, con dos excepciones, de Peña Gómez, se fueron temprano del PRD. Algo pasó. No fue a mí solo, a todo el que olía a Peña Gómez. Ya Peña Gómez no está. Nos veían como protegidos de él y había que sacarnos. Entonces yo aguanté los 4 años en el ayuntamiento por no traicionar a Peña Gómez, pero yo debí irme a mitad de camino o declararme independiente o cualquier cosa por ahí. Y justamente ya te enterarás, porque yo cuento en mi libro, Cabalgando en la política, que cada peldaño yo bajé el último día por las escaleras, no por el elevador. Y yo fui dejando el PRD ahí arriba. Así fue la cosa. Y todo eso se va a conocer por qué, caso por caso, para que la gente entienda. Me duele, sí, me duele. Y me duele que lo que está pasando. Me duele el sacrificio de Peña Gómez tan mal valorado. Me duelen todas esas cosas. Y por eso es que tú dices que me he convertido en un opositor impenitente del partido. Pero no podemos terminar esta conversación sin rendir homenaje. Hay Víctor Manuel, que habla de mi casa, mi segunda piel, el lugar donde siempre quiero volver. Así. Pero además tiene el mérito de que ha sido la que ha creado esa base sentimental, romántica, hasta psíquica, que es el centro donde todo hombre se siente realmente realizado, que es la familia. Yo quiero terminar esta conversación con Johnny Ventura hablando de doña Josefina, que yo le tengo una admiración y un cariño, porque no habrá sido fácil domar a este toro terrible y levantar a esos muchachos en los lineamientos que quería Johnny Ventura, que andaba en el 24/7, tanto Yo éxito. tuve la suerte de sacarme un premio de la lotería. Ese tipo de mujer que no es muy repetible, que no abunda mucho, ha sido mi compañera ya por 44 años, la forjadora de mi familia. Yo pienso que ella ha sido la responsable de todo, todos los méritos se lo dono a quien se lo ha ganado, que es ella. Ella ha sabido conducir no solamente a la familia, sino a mí. Yo vengo de ser un faldero empedernido y llegar a regocijarme en sus brazos y en sus regazos y mantenerme ahí como un bebé, pues esos son méritos de ella. Bueno, terminamos esta conversación, maestro Ventura, citando lo que ya usted dijo. No existen las coincidencias, sino las diosidencias. Muchísimas gracias. Un placer inmenso. Se me dio. Estuvo con nosotros Johnny Ventura. Todo un inmenso placer conversar con este dominicano que, como decía al inicio, uno le agradece tanto porque su nombre, como aquel Yuyus Fusí,
está unido a la alegría. Uno piensa en Johnny Ventura y piensa con toda la admiración del mundo en la felicidad del pueblo dominicano. Y eso se lo agradecemos infinitamente. Gracias a a usted. Buenas noches. Si existe reencarnación, vuelvo a ser dominicano. Oh. Dominicanismo